Os voy a dar una receta que es una gran desconocida, aunque en Mallorca está ganando una popularidad tremenda, día a día. Todos conocemos los huevos rotos con jamón, pues este plato es muy parecido, pero en vez de jamón, bogavante, tal cual lo estáis viendo. El bogavante ha de ser crudo. Para no martirizar al animal, primero hay que congelarlo un poco y luego cortar, como estáis viendo en las imágenes, la cabeza en 2 piezas y luego hacer el cuerpo a anillas. Después romper la cáscara de las pinzas y el muñón y sacar la carne. Y asimismo la carne que está dentro de las anillas. Hacerlo como lo veis, la carne sin cáscara. En la cabeza está el coral y eso sí, podemos tenerlo en el plato. Os voy a dar un truco para hacer las mejores patatas que hayáis probado. Freímos en aceite de oliva virgen y la patata cortada a gajos. Y vamos a freír las patatas en 2 cocciones. 7 primeros minutos a fuego medio. Pasado el tiempo, subimos el fuego a fuerte y lo dejamos 5 minutos más. Y en este caso, cuando subimos el fuego, le añadimos unas tiras de pimiento verde. El alargado. Transcurridos los 5 minutos a fuego fuerte, ha acabado. Tenemos unas patatas tiernas por dentro y crujientes por fuera. Puntito de sal. Hacemos el bogavante a medio fuego. Primero las cabezas. Y un minutito más tarde la carne del bogavante, las pinzas, el cuerpo, lo echamos más tarde para que la carne conserve su textura y desde luego su sabor. El bogavante, cuando se pasa por el aceite, siempre le va bien flambearlo, el brandy. Y la cocción ha de ser breve, ha de quedar hecho por fuera y crudo por dentro, manteniendo su sabor. Le añadimos una picadita de ajo perejil y luego lo reservamos. Vamos a montar el plato. Primero patatas y pimientos. Y por este orden, si no luego algo que no hayáis mantenido el orden os puede quedar frío. Y luego, recién salido, el bogavante, la cabeza con la cáscara y la carne. Este plato hay quien lo sirve con la cáscara, pero esto es un desastre. ¿Por qué? Luego lo vais a ver al final. Tenemos el plato medio montado y lo que falta es echar los huevos. Dejarlos caer arrastrando, saldrán perfectos. Y los llevamos directamente al plato. Montado. Romper un poquito las yemas para que salga el huevo y listo para comer. Huevos rotos, sin cáscara, por eso no hay que ponerle la cáscara. La del bogavante. Esto está riquísimo. Las preguntas que tengáis me lo escribís en los comentarios y yo os respondo.